Hasta estudios centrales. Gracias, Rosa, por la información. La inseguridad incide directamente en la percepción del país y, por lo tanto, en la economía. No se puede separar ambas cosas. Tampoco la política, ya lo hemos visto como la crisis política nos pasa la factura. Y esta tarde hemos convocado a Flavio Aucejo, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, economista, experto en temas de gestión pública, para hablar del impacto que esta situación que estamos viviendo, inseguridad ciudadana, crisis política, crisis institucional, deslegitimación de autoridades en la economía. ¿Cómo estás? Bienvenido, Flavio. Gracias por la invitación, Pamela. A ti. A ver, te comentaba fuera de cámara lo que había escuchado, que el exministro David Tuesta, el ministro de Economía, estimaba que toda esta situación que he descrito le cuesta al Perú 2 puntos del PBI. O sea, dejamos de crecer 2 puntos por este panorama que parece tan oscuro y que, sin embargo, Moody's ha mejorado nuestra calificación crediticia, como que no se entiende, o nosotros lo estamos viendo mucho peor desde dentro que como nos ven desde fuera. A ver, este es un tema que tiene varias aristas y lo voy a tratar de resumir, ¿ya? Nosotros hasta el año 2013 teníamos un crecimiento promedio en los anteriores 10 años de aproximadamente 6.1% del PBI en promedio. Del 2013 a hoy día, esto ha bajado a 2.3% de crecimiento anual en promedio. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta viene en varios factores, pero solamente voy a señalar 2. El primero es lo que llamamos turbulencia política. La turbulencia política se define como una serie de crisis políticas que no se detienen. Estamos en turbulencia política desde el año 2016, con Pedro Pablo Kuczynski y los acuerdos no felices con la bancada de Keiko Fujimori, ¿ya? Ese es el primer elemento. Y lo segundo que es los efectos que tiene esto afecta la expectativa de inversión. Como tenemos turbulencia política, las expectativas de inversión y los cambios que han habido en la manera como se da el vínculo entre el Congreso y el Ejecutivo, agudizado en los últimos años, hacen que la inversión se haya prácticamente ralentizado, le llaman. En algunos casos se ha detenido completamente. Y eso se ve en la caída de la inversión privada. Esos 2 elementos son los que en realidad explican la situación que tenemos ahora. Me comentabas porque hemos reportado lo que ha pasado en Patás, que es permanentemente hostigada por la delincuencia, ¿no? Seguramente contratada por la minería ilegal, correcto, pero la conflictividad en el motor en el motor económico del país, que es la minería, no solamente es Patás. Tú me decías, o sea, Madre de Dios, Tía María, o sea, todos los grandes proyectos mineros que cubren el 50% del gasto público de planilla del gobierno, están amenazados. Sí, lamentablemente lo que tenemos ahora en este equilibrio de bajo nivel, como llamamos en economía, es esta precariedad que existe en el diálogo entre el Congreso, el vínculo entre el Congreso y el Ejecutivo. Hoy día lo que tenemos, y hay que decirlo con todas sus letras, es que los principales responsables del país en el Congreso y en el Ejecutivo están respondiendo a intereses privados, algunos de ellos intereses ilegales, informales. Ninguno de ellos está alineado con el bienestar. Y esta fantasía que hemos vivido durante muchos años en que la economía va por un lado y la política va por otro lado, esa historia de las cuerdas separadas, nunca fue real, ¿ya? Porque las decisiones que tomó el Congreso hace algunos meses en temas forestales, en temas de crimen organizado, han pasado semanas y ya nos están pasando la factura. Los incendios forestales no solamente es cambio climático, tiene que ver con distintas acciones de las personas aprovechando lo que esta ley antiforestal promueve. Lo que vemos en las extorsiones que hoy día están provocando un paro en los transportistas, tiene un nombre, es la ley del Congreso que genera que todo lo que es este tipo de actividades como extorsión ya no son crimen organizado. Entonces, si tú empiezas a listar las decisiones que ha tomado el Congreso, gastos que no son razonables y en donde el Ejecutivo no ha cuestionado esas leyes o las ha dejado pasar, estamos viviendo las consecuencias de eso. Y la explicación es muy simple. Tenemos autoridades en dos poderes del Estado que responden no al bienestar de la sociedad,
responden a intereses particulares privados, de grupos específicos que tienen nombre y apellido. Y sin embargo, y a pesar de esa situación, Moody's nos cambió la calificación, porque todas las calificadoras nos han rebajado y quisiera que si pudieras explicarlo Claro que en sí. términos sencillos, qué significa la rebaja y que no solamente es un impacto para los tenedores de bonos y para la macroeconomía, sino también para ti y para mí. Exacto. Así es. Sí. Mira, lo que ha pasado es lo siguiente. Recordemos la crisis que tuvimos en diciembre y enero, hace pocos meses, que generó todo un conflicto social que tuvo consecuencia en personas que fallecieron. Correcto. ¿Ya? Por acción del Estado, en realidad, ¿no? Eso perjudicó nuestra imagen ante las clasificadoras de riesgo, Moody's, Fitch, ¿no? Pero eso se ha calmado porque hemos llegado a este equilibrio de bajo nivel, ¿ya? Lo que provoca es que nosotros recordemos que venimos de una situación muy buena. El Perú era como, imagínate que tú y yo entramos a un centro comercial, todos nos quieren dar una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Pagamos nuestras deudas a tiempo, tenemos nuestro déficit está bajo control, cosa que estamos a punto de perder. La meta de déficit fiscal es 2.8 es la regla, y por la acción del Congreso que no detiene el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos a punto de romper esa regla por tercer año consecutivo. ¿Ya? Pero estamos en una situación donde todo el mundo nos quiere prestar plata. Buenos pagadores, 76.000 millones de dólares en reservas internacionales. ¿Esa es la gestión de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva? Y también los distintos MEF. Con David Tuesta y todos los que han venido han seguido esta disciplina Hasta que fiscal. llegaron los ministros de Dina y de Pedro Castillo. Exactamente, porque hemos perdido esa disciplina. Entonces, nosotros, junto con Chile, somos los dos únicos países en la región que tenemos esta calificación que nos dan estas empresas, en donde decimos somos buenos, confiables. Somos confiables, ¿no es cierto? Dale préstamos porque él te va a pagar. Sí, pero nosotros estamos a punto de perderlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, claro, ahora se ha calmado esta situación tensa que tuvimos en diciembre, enero, pero la turbulencia política sigue, ¿no? Sí. Medidas como, por ejemplo, un poco a tropicones, pero en fin, que exista ahora Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, son elementos que de alguna manera son interpretados por las clasificadoras como mecanismos que pueden mejorar la gobernabilidad. ¿Ya? Pero las acciones que se están tomando, en realidad nos llevan en una ruta de perder el grado de inversión. Perder el grado de inversión hace que si yo quiero sacar un crédito hipotecario va a costar más. Va a costar más, ¿no es cierto? Ya en toda la situación que tenemos ahora, perder eso hace que el crédito hipotecario cueste más. ¿Por qué? Porque los bancos les va a costar mucho más pedir prestado. Entonces, para un crédito hipotecario, para comprarme un carro, para mi tarjeta de crédito, para reinvertir en mi negocio, también repercute en el precio del dólar. Por supuesto. Claro, todo, se me hace más caro, todos los que importan insumos les va a ser mucho más caro porque importan en dólares. Correcto, el grado de inversión es el estrellito en la frente. Claro. ¿Ya? Entonces, si perdemos el grado de inversión, ya no hay estrellita en la frente, ya no eres el mejor del salón. ¿Ya? Para que eso no ocurra, tú lo que necesitas son dos cosas. Primero, necesitas tener claridad en las políticas públicas. ¿Qué significa eso? Decisión del gobierno en aspectos centrales como seguridad ciudadana, como promover actividades económicas que son muy movilizadoras de empleo, acuicultura, forestal, turismo, todo lo que en la otra parte de la agroexportación que no hemos desarrollado. El arándano es una historia de éxito, donde el Estado hizo muy poco, es inversión privada. ¿Cierto? Entonces, lo primero es que tiene que haber decisión a nivel del Ejecutivo en actividades que generan trabajo, empleo y inversión. Lo segundo es que tú necesitas que detengas todas aquellas iniciativas que no van en esa línea, porque eso lo que genera es incertidumbre. En economía la gente funciona sobre la base de las expectativas. Si tú sabes que va a haber una cosa ordenada y que más o menos se mantiene claridad en la visión, van a empezar a venir las inversiones. Ninguno de esos dos elementos están presentes en la actualidad. Se viene APEC, que es un foro importantísimo. Súper importante. Tenemos hoy esta paralización porque se están matando a los choferes de transporte público. Literal. ¿No es cierto? Literal. En medio quedan los pasajeros, ya hay por lo menos 2 heridos. Y la respuesta del gobierno ha sido absolutamente soberbia o queriendo negar la realidad y tardía. Los comunicados, que puede sonar muy doméstico, pero yo no sé si eso también se mira al momento de hacer el diagnóstico de país, a ver si me conviene ir a este país. 7 de la mañana de hoy se pronunció el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación a las 7 de la mañana, diciendo, no va a haber clases, todo va a ser virtual.
Ya la gente está fuera de sus casas rumbo a la universidad, rumbo al colegio, al instituto. Bueno, varias universidades, incluyendo la nuestra, Claro. pasó todas sus actividades a virtual. Claro. Varios colegios privados también. Los 6 seguramente habrán comunicado ayer, pero el Ministerio de Educación recién lo hizo hoy a las 7 de la mañana. Esa reacción tardía de un gobierno que tiene que tener capacidad de reacción, ¿qué señales le da digamos, a los inversionistas de cara afuera? La señal que transmite es que no está mirando el bienestar de la sociedad, ni está mirando crear condiciones para que tengamos un entorno que permita la inversión, ¿no? Y lo hacemos en circunstancias en donde los extranjeros, en particular el gobierno chino, se da cuenta de que este es un país donde sí conviene invertir. Y la señal de eso es la venida del presidente Xi Jinping a inaugurar el puerto de Chancay. El puerto de Chancay, no somos conscientes de lo que significa la inversión china. Hoy día estamos viendo las noticias de la flota china en el límite del mar. Todo el tema de la pota y que apagan sus radares. O sea, la sospecha que hay es, como estamos en tan buenas relaciones con China, que ha hecho esta mega inversión y pueden seguir viniendo, miremos un poquito para el costado con lo que está pasando. Pero ya están acá, no es que pueden seguir viniendo. No, claro. Ya están acá, claro. Perú, ¿qué cosa tiene para lo que es la expansión? A ver, China decidió hace 15 años que iba a ser una potencia mundial. ¿Ya? La presidencia vitalicia de Xi Jinping responde a esa lógica. ¿Dónde están los recursos naturales que necesita una potencia mundial? Claro. Está en nuestro país. Está en Perú. ¿Y qué necesita China para poder tener esos recursos? Inversión en nuestro país. Claro. Y recordemos que las empresas chinas son empresas estatales que responden al gobierno chino en una lógica, esto ya es geopolítica pura, en donde lo que buscan es ver dónde se asientan para poder extraer esos recursos porque está en una competencia con los Estados Unidos, ¿cierto? Claro. Y nosotros de pronto nos hemos convertido en el escenario donde ocurre esta geopolítica. Claro, somos la cueva de Alibaba, todos los recursos están acá, en el buen sentido. Es el momento en el cual necesitamos tener autoridades políticas que responden a partidos políticos que piensen en el Perú, no que piensen en intereses ilegales, pues todo eso nos va a pasar la factura a los 33 millones de peruanos. Ya nos está pasando la factura. Te agradezco porque de verdad has sido súper didáctico, se nota que eres catedrático. Gracias por simplificar temas que son muy complejos, creo que el mensaje ha calado. Muchísimas gracias, Flavio, un gusto. Bueno, gracias. Tenemos que hacer una pausa, nos vamos al corte. Nos vamos al corte y regresamos aquí en Contacto.